Hola a todos. Hoy es sábado, 6 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Sayed M. Marandi. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola, Nima. Hi, Nima. Thank you very much for inviting Muchas me. gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. Cada vez que dices la fecha, parece como si fuera la primera vez que la ves. No sé, es como si te preguntaras, ¿qué día es hoy? You're like wondering what day is it today. Sí, exactamente. Ever since the Desde que war empezó la began, guerra, así ha sido para mí. that has been A veces ni the siquiera sé en qué día de la I semana know estoy. what day of the week it is. Sí. Arborismo está como, Like, doing the same thing 24 hours a day, every day. Haciendo lo mismo las 24 horas del día, todos los días. Sí, porque cuando llegue el día 6 del mes, 6 del año 2026, se repetirá el 666. Por eso intenté cambiarlo a 2026, no a 2026. Profesor Marandi, déjeme empezar por lo que ocurrió anoche, con ese nuevo tipo de ataques contra Irán. A la 1:30 de la madrugada supimos, según lo que anunció la Guardia Revolucionaria, que en su comunicado decían que 4 petroleros intentaron pasar por el estrecho de Hormuz. Entonces, los advirtieron. Ninguno de esos petroleros hizo caso a la advertencia. None of these tankers listened to the warning. They wanted to pass through the Strait of Hormuz. Then one of them was Querían pasar por el estrecho de Hormuz. Luego, a uno de ellos le alcanzó un misil iraní, y los otros petroleros dieron la vuelta. Más tarde, sobre las 2 de la madrugada, hubo un ataque con drones estadounidenses contra una torre de comunicaciones en Keshm, y después los estadounidenses atacaron con 2 misiles un puerto en Sirik. Más adelante, llegó la respuesta iraní sobre Kuwait y Bahrein. Por lo que hemos visto hasta ahora, al menos la quinta flota en Bahrein fue alcanzada, porque están apareciendo imágenes desde allí. ¿Qué ocurrió anoche y qué sabemos de lo que está pasando allí? What has happened last night, and what do we know about what is going on there? Well, first of all, I think, Nima, we should always keep this in mind. The United States has been lying from the very beginning, of this war, with when it comes to its strikes on Iran and with regards to Iranian strikes on U.S. assets. It's been lying. So during the past few days, it keeps saying that all the Iranian missiles and drones have been shot down, which is nonsense. The Iranians are striking their targets with high efficiency, and they can't hide it. And during the last 2 strikes, the Iranians have been hitting the Americans harder in retaliation than in the past. So it's somewhat disproportionate. The Americans carry out a small strike, and the Iranians hit much harder. That's another element that we have to keep in mind. So during the past few days, the Iranian retaliation. En los últimos días, las represalias iraníes han sido más severas. Otra cosa que los estadounidenses han estado diciendo, o al menos los medios occidentales, incluso los que se oponen a Trump, es que en las últimas semanas los estadounidenses habrían conseguido, de forma discreta, sacar decenas de petroleros y barcos del Golfo Pérsico y hacerlos pasar por el estrecho de Hormuz. Eso es completamente falso. Todo es inventado y probablemente forma parte de un proceso de manipulación para mantener bajos los precios del petróleo, la energía y otras materias primas. Si el New York Times, el Wall Street Journal o cualquier otro medio pueden dar los nombres de 4 o 5 de esos barcos que supuestamente cruzaron el estrecho de Hormuz, deben de haberse perdido. That passed through the Strait of Hormuz. They must be missing. So there's nothing secret about Así it. que no hay nada secreto en Those eso. ships are no longer Si esos barcos ya no están en el Golfo Pérsico y se encuentran fuera, todo el mundo sabe cuáles son, porque han estado allí atascados más de 3 meses. Podrían decir los nombres de los barcos, podrían decir, este barco transporta este petróleo, o esta cantidad de crudo, o esta carga, pero no lo hacen. Solo dicen, decenas de barcos, 40 barcos, 70 barcos, pero todo es inventado. Anoche, los estadounidenses intentaron de nuevo hacer pasar varios barcos por el estrecho de Hormuz y fracasaron, y los barcos tuvieron que dar la vuelta. Y uno de ellos, claro, explicó lo que les había pasado. Sin permiso iraní, no pueden salir. Without Iranian permission, they can't leave.
So the Americans, again, in their anger, they struck a couple Así que los estadounidenses, de nuevo, en su enfado, atacaron un par de zonas vacías, pero también, creo, alcanzaron una torre de fabricación iraní. Ellos pueden reemplazarla rápidamente. Y luego los iraníes dispararon contra bases estadounidenses en Kuwait y en Bahrein. Así que básicamente, ahí es donde estamos. Los iraníes están respondiendo con fuerza, de forma proporcional. Los estadounidenses no han tenido éxito en sacar ninguno de esos barcos del Golfo Pérsico. Y estamos donde estamos. Si Estados Unidos intenta hacerlo otra vez esta noche o en las próximas noches, veremos el mismo tipo de respuesta. Y si los estadounidenses atacan a los iraníes, entonces los iraníes responderán con aún más fuerza. The Iranians, then the Iranians will strike back even harder. When the Americans hit an Iranian. Cuando los estadounidenses atacaron un petrolero iraní hace unas noches, los iraníes respondieron con mucha fuerza contra Kuwait, contra el régimen bahreiní y contra las bases estadounidenses, la base que tienen allí. En aquel momento, los estadounidenses también dijeron que no había pasado nada, pero las imágenes por satélite muestran claramente que es justo lo contrario. Así que no es que los estadounidenses estén en una posición de dominio, pero los medios occidentales quieren presentar la situación como si Estados Unidos estuviera teniendo algún tipo de éxito. Incluso los medios que son hostiles hacia Trump, incluso los que lo critican por sus fracasos en la guerra, esos mismos medios, cuando se trata de guerra psicológica, siguen cooperando plenamente con el ejército estadounidense y con el Departamento de Estado. Military and the state. Yeah. I'm sure that you watched what Mohsen Estoy seguro de que viste lo que el general Mohsen Rezaei dijo a la CNN. Afirmó que en la siguiente fase de la guerra, si Estados Unidos intenta escalar el conflicto, van a empujar a las fuerzas estadounidenses hacia el Océano Índico. Y en cuanto al enfrentamiento, ¿cuál es la valoración por parte de los iraníes? ¿Creen que Estados Unidos busca algún tipo de escalada o prefieren mantener este tipo de conflicto, molestando a las fuerzas iraníes, hostigando sus puertos e islas y presionando la economía iraní? ¿Cuál es en definitiva la evaluación que hacen los iraníes? What is the assessment on the part of Iranians? Well, militarily speaking, the Iranians are stronger today than they were before. Bueno, militarmente hablando, los iraníes son hoy más fuertes que antes de la guerra y tienen más misiles. Sus misiles avanzados han aumentado. Incluso ahora están deshaciéndose de los misiles más antiguos en estos intercambios. Si te has fijado, algunos de esos misiles viejos todavía se lanzan para vaciar sus bases subterráneas de misiles antiguos y centrarse en los nuevos, que se están produciendo a gran velocidad. Y lo mismo ocurre con los drones. Es en misiles ground sile y drones es más que antes. Ingranmo land pretenders que le sensing. Precision, even greater precision than before. They're working on other elements to make on other. Están trabajando en otros elementos, en otros campos, para asegurarse de que sus misiles puedan atravesar cualquier escudo defensivo. Están desarrollando sus capacidades con drones. Se están moviendo y avanzando tecnológicamente, tanto en calidad como en cantidad. Y todas las bases subterráneas de Irán están ahora listas para la guerra. Irán ha vuelto a aumentar el número de señuelos, porque los estadounidenses y el régimen israelí bombardearon literalmente miles de ellos. No sé cuántos miles, 2, 3 mil, pero una cantidad enorme. Y han malgastado miles de millones de dólares atacando estos señuelos baratos, que son muy buenos. Quiero decir, los señuelos fabricados en China son realmente buenos. The Chinese-made decoys are very good. Some of the decoys are Iranian, but the Chinese-made decoys are very, very good. Algunos de los señuelos son iraníes, pero los fabricados en China son muy, muy buenos. Así que los iraníes están preparados para la guerra. Y la próxima vez, ya lo hemos comentado antes, lo que dijo el general Rezaei no es nada nuevo, ni para ti ni para mí. Lo sabemos y llevamos tiempo diciendo que la próxima vez la escalada será diferente. Irán subirá mucho más rápido por la escalera de la escalada. Y lo mismo harán sus aliados regionales, especialmente Yemen. Yemen tendrá un papel mucho más importante la próxima vez, y se han preparado para ello.
Han estado reforzando sus capacidades y aprovechando este periodo de calma para ampliar su arsenal de misiles y drones, tanto en calidad como en cantidad. drone capabilities, both qualitatively and quantitatively. So, I think Creo que los estadounidenses lo saben. No sé qué pasa por la cabeza de Trump, obviamente, pero está siendo más prudente, tanto en su tono como en la forma en que actúa su ejército sobre el terreno. En estos dos últimos casos, por ejemplo, los iraníes respondieron con mucha fuerza y los estadounidenses no contestaron. Anoche, la respuesta de Irán fue más dura que el ataque estadounidense contra Irán, y los iraníes, una vez más, lograron impedir que saliera ningún barco del estrecho sin permiso. Aún así, no vimos ninguna reacción de Estados Unidos. Así que creo que por ahora al menos, Trump no quiere escalar militarmente. Pero, ¿seguirá siendo así? militarily. But is that going to remain the case? Who knows? We have the situation in Lebanon, we have Netanyahu. ¿Quién sabe? Tenemos la situación en Líbano, tenemos a Netanyahu, tenemos el ataque de hoy y el asesinato de un alto oficial militar en Líbano por parte del régimen israelí. Irónicamente, justo después de que el presidente libanés, que fue instalado por los estadounidenses, hablara en contra de Irán y de la resistencia. Y está claro que siempre ha odiado, una de las cosas, me estoy desviando un poco, pero el presidente y el primer ministro libaneses han estado impidiendo que los refugiados se trasladen a otras partes del país. Los mantienen de alguna forma atrapados. Y las ONG occidentales y las embajadas occidentales están animándoles a no permitir que los simpatizantes de la resistencia busquen refugio en distintas ciudades o zonas del país que están controladas por facciones y grupos que en su mayoría no son favorables a la resistencia. Y los saudíes y los regímenes del Golfo Pérsico están haciendo lo mismo con sus grupos aliados. Además, les están diciendo que no dejen salir a esos refugiados, que en su mayoría son chiíes, de las zonas que también son mayoritariamente chiíes. Así que los saudíes, los cataríes, los regímenes del Golfo, las ONG occidentales y las embajadas occidentales están cooperando con el presidente, con el primer ministro, con todos, para levantar ese muro que impide a la gente moverse libremente dentro de su propio país. No se me ocurre ningún otro país que haya hecho algo así contra su propia población. Y además, están impidiendo que Irán e Irak envíen ayuda, no apoyo militar, ayuda humanitaria. Están bloqueando a la gente común que en Teherán está reuniendo dinero para mandar esa ayuda al Líbano, porque quieren que se derrumbe la moral de los partidarios de la resistencia. Quieren que pasen hambre, que sean humillados. Así que el presidente del Líbano es una persona realmente siniestra. Y lo mismo ocurre con el primer ministro. Es un títere de Estados Unidos. Y entonces fueron, y en contra de la Constitución, llevaron a cabo negociaciones con los israelíes. Y por supuesto, rechazaron la posición de Irán, que buscaba obligar a los israelíes a aceptar el alto el fuego y retirarse, lo que en la práctica animó a los israelíes a violar ese alto el fuego. Luego mantuvieron esas conversaciones directas y ofrecieron una enorme concesión. Las propias conversaciones ya son una gran concesión al régimen israelí, justo en un momento en que el resto del mundo se está volviendo en su contra, y no obtuvieron nada a cambio. Así que firmaron un acuerdo con el régimen el otro día y luego el presidente sale hablando en contra de Irán. ¿Y qué hace el régimen israelí? Fueron y asesinaron a un alto oficial militar y a 2 de sus acompañantes, justo cuando se dirigía a una de esas zonas que se habían mencionado para el alto el fuego entre el gobierno y el régimen israelí. Así que en la práctica, el presidente se humilló a sí mismo. Le dio todo al régimen israelí, no obtuvo nada a cambio, y además insultó a la gente que apoya la resistencia, que es la mayoría. Quiero decir, en las últimas elecciones parlamentarias, sus partidarios consiguieron más o menos 1/3 de los votos de la alianza que apoya la resistencia. Pero bueno, estamos donde estamos. La cuestión es que puede que Netanyahu y Trump no quieran ampliar la guerra,
ni reanudar una guerra abierta. Pero tenemos que ver qué pasa en el Líbano. Hay que ver hasta dónde lleva Netanyahu esto y qué fuerzas están actuando dentro de la política interna del régimen israelí. Porque yo personalmente creo que la revelación de Axios, y lo dije la última vez, sobre la conversación telefónica entre Trump y Netanyahu, creo que, aunque no hay duda de que no existe una división real entre Washington y el régimen de Tel Aviv, sí pienso que hay gente dentro de las élites de Estados Unidos, las élites poderosas, las élites sionistas, que probablemente quieren que Netanyahu se vaya, porque esto fue una humillación. No sé si viste el acuerdo entre el gobierno libanés y los israelíes. Es que resulta casi ridículo cuando miras los términos que aceptaron. Se trata de que Hezbollah no ataque a Israel al sur del río Litani y de declarar a Hezbollah como enemigo del Estado en el Líbano. Declaring Hezbollah as the enemy of the state in Lebanon. What is that? And how can you? ¿Qué es eso? ¿Y cómo puedes? Sí, bueno, el presidente del Líbano y el primer ministro se preocupan mucho menos por el Líbano que Irán. Eso es un hecho. Y les importa infinitamente menos que a la resistencia y a sus seguidores en el país. Son colaboradores. Fueron instalados por potencias extranjeras. Recordamos perfectamente cómo llegaron al poder, tanto el presidente como el primer ministro. No tienen una base política real en el país. No cuentan con el apoyo de la mayoría de la población. Lo demostraron en las elecciones. Pero igual que en otras partes de la región, hay una colaboración entre la OTAN y sus aliados locales al servicio de los intereses israelíes. Es algo bastante evidente. Lo vimos en Siria y también lo vimos en Yemen. Es así, simplemente. El imperio utiliza a sus aliados regionales, igual que los usa contra Irán. Están usando los mismos aliados contra el Líbano, usan los mismos contra Siria, usan los mismos contra Yemen. Recordemos que durante la guerra estadounidense en Yemen, se usaban bases en el Golfo Pérsico para bombardear Yemen y coordinar las operaciones contra el país. Los regímenes del Golfo Pérsico formaban parte de todo eso. Esas bases se utilizaron, y cuando los israelíes atacaban a Irán con el apoyo total de Estados Unidos, y sin los estadounidenses, los israelíes no habrían aguantado ni 12 días, de nuevo se usaban las bases del Golfo Pérsico. Así que, quien piense que esos regímenes actuarían de forma diferente en el Líbano, sería muy ingenuo. Tuvimos a Michel Aoun diciendo que Irán está utilizando Hezbollah como moneda de cambio. Y al analizar la relación entre Irán y Hezbollah, hablé con varios de nuestros expertos en este podcast. Déjame añadir solo una cosa. En realidad, es justo lo contrario. Los estadounidenses están más que dispuestos a poner fin a la guerra. Estaban dispuestos a aceptar un alto el fuego si Irán simplemente renunciaba al Líbano y dijera, ya sabes, pero Irán está diciendo que no aceptará ningún acuerdo sin incluir al Líbano. Así que Michel Aoun, o cualquiera que diga algo así, sabe perfectamente que está siendo deshonesto, pero están bajo mucha presión por parte de Estados Unidos, igual que Turquía, igual que Qatar, igual que los Emiratos. Sabes, cuando los estadounidenses presionan, esos países obedecen, y esos funcionarios en el Líbano también obedecen. Los estadounidenses los amenazan con incluirlos en una lista de sanciones. Eso significaría que perderían el acceso a sus bienes, que no podrían usar sus cuentas bancarias, que no podrían viajar a otros países. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio. Así que hay personas que un día adoptan una postura y al día siguiente cambian de posición para justificarla. Y acaban diciendo cosas que saben perfectamente que no son verdad. Así que esta es la primera vez, profesor Marandi. Creo que estará de acuerdo en que no habíamos visto algo así en 46 años, desde la revolución iraní.
Es la primera vez que Irán sale y dice claramente que si atacan Líbano, si atacan a Hezbollah, van a responder. Es una nueva estrategia. Es una nueva actitud que surge de la guerra, por la realidad de lo que ha pasado hasta ahora y por cómo lo han gestionado. Sabemos lo que ocurrió en Siria. Siria fue un caso muy distinto porque Bashar al-Assad, de algún modo, se rindió. Decidió no contraatacar, no ayudar. Recuerde que hablamos de Siria y de cómo Irán quería ayudar a Siria, pero ellos no querían. Bashar al-Assad no quiso. Not because Iran was a fan of Bashar al-Assad himself. No porque Irán fuera fan de Bashar al-Assad, ni mucho menos. A Irán eso le da igual. Y esto es algo que esos grupos sectarios, patrocinados por Estados Unidos, por Qatar y por Arabia Saudí, los que cobran de ellos, los que tienen canales de televisión, centros de estudios, institutos y todo ese tipo de cosas, y que han estado trabajando para el imperio y contra el gobierno sirio durante la última década y media, intentaban convertir en un asunto sectario porque querían justificar su cooperación con el imperio. Igual que en Líbano, cuando Michel Aoun habla de Irán, o lo hacen otros, lo que intentan es justificar una postura que saben que no es moral ni correcta. Así que esta gente sectaria sabe, ya sabes, que su política beneficia a Israel, al régimen israelí, pero tienen que justificarlo. Y por eso dicen que esto es sectarismo a favor de Irán. A Assad no le importaba en absoluto cuál fuera su secta o su religión. Lo que Irán sabía era que el intento de derrocarlo era una operación dirigida por la CIA, aprobada por Obama. Y por eso Irán se opuso. Y cuando trajeron a 10 agencias de inteligencia occidentales, que a su vez trajeron a decenas de miles de combatientes extranjeros, del ISIS, de Al-Qaeda, de Jais al-Islam y de todos esos otros grupos extremistas takfiríes, Irán se mantuvo firme contra ellos, porque sabía que la intención era destruir Siria, destruir Irán, el eje de la resistencia, y que el régimen que saldría beneficiado sería el régimen israelí. Por eso Netanyahu considera lo que pasó en Siria un gran logro. Y piensa en esto, si no hubieran llevado a cabo esa guerra sucia en Siria, si los aliados de Estados Unidos en Qatar y en otros lugares no hubieran jugado el papel que jugaron, si toda esa gente a sueldo no hubiera colaborado como lo hizo, y si todos esos terroristas extranjeros no hubieran estado en Siria, imagina cómo sería la situación hoy. La resistencia sería mucho más fuerte. Es en Jiménez estaba al límite. Habría sido mucho peor. Pero ahora, en respeto a tu efort, el gobierno sirio está cooperando para intentar cerrar la frontera con el Líbano y así asfixiar a Hezbollah, la resistencia. Y fíjate, todos esos simpatizantes del ISIS y de Al-Qaeda en Londres, en Occidente y en otros lugares, esos activistas prosirios, están todos callados. Miran hacia otro lado, contemplan las nubes y el buen tiempo. No van a hablar de la colaboración de Jolani con Trump, porque saben lo que eso significa y saben que tuvieron un papel clave. Todos son cómplices de lo que ocurrió y por tanto cómplices también de los éxitos que haya tenido el régimen sionista. Creo que esa es la razón principal por la que Irán ha salido a hablar sobre la situación en Líbano, porque ya sabes lo que está pasando allí. Quieren provocar una especie de guerra civil en Líbano. Y cuando estalla el caos, es el mismo escenario que hemos visto en Siria. Hoy pasa lo mismo. Están intentando crear una guerra civil, con la gente enfrentándose entre sí, con distintos grupos de la sociedad, luchando unos contra otros, y luego entran y ocupan más territorio. Es el mismo tipo de estrategia. Y de nuevo, quieren hacer lo mismo en Líbano. Lo que ha cambiado ahora es que Hezbollah tiene capacidad para responder, usando drones FPV y cohetes. Así que cuando los israelíes no son capaces de responder, quieren atacar Dahia. Y aquí entra la nueva estrategia iraní, que en mi opinión es muy importante, como ya he mencionado. No habíamos visto algo así antes. Irán dice, si atacáis Dahia, si la arrasáis, nosotros arrasaremos la parte norte de Israel. Esto es algo nuevo. Exactly.
Exactly. And again, Exacto. Y de nuevo, que alguien diga que Irán está sacrificando al Líbano. Irán, en realidad, está diciendo que vuelve a la guerra por el bien del Líbano. Saben perfectamente que eso es un disparate. Y también saben que el gobierno libanés no tiene la capacidad ni la voluntad de plantarse frente al régimen israelí. El gobierno del Líbano ni siquiera ha intentado tener la capacidad de proteger a su pueblo frente al régimen israelí. Pero estas personas están a Occidente. Es lo mismo que vemos en Kuwait, en Bahrein, en los Emiratos y en otros lugares. Son regímenes ligados a Occidente. Son dirigentes ligados a Occidente. Regimes that are bound to the West. These are leaders that are bound to the West. Their allegiance is to the West. Su lealtad es hacia Occidente. Incluso en Europa se ve como los líderes europeos están atados a Estados Unidos, por no hablar de esas naciones débiles, simples intermediarios en Asia Occidental o en el norte de África. Pero, en cualquier caso, Hezbollah, por cierto, no se trata solo de los drones o los cohetes, también de las emboscadas. Han estado llevando a cabo una guerra muy sofisticada y eficaz contra el régimen israelí. Y por supuesto, como bien señalas, el régimen israelí, en su furia, va y bombardea bloques de apartamentos y Occidente guarda silencio. Quiero decir, justo ayer vimos, creo, a un bebé de 7 meses al que el régimen israelí disparó en la cabeza en Cisjordania. Y vimos cómo en los medios occidentales o bien se ignoraba o intentaban justificarlo. Es realmente despreciable lo que son los medios occidentales. He dejado de seguir a cualquier medio occidental con esa mentalidad de prensa tradicional. Ya no me informo a través de ellos. No pierdo mi tiempo con eso, porque no son más que propaganda. Pero Israel no va a ganar en Líbano y al final va a fracasar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar? Igual que con la guerra de Estados Unidos contra Irán y esa guerra de asedio, Estados Unidos quiere estrangular a Irán y aguantar más que Teherán. Sí, puede seguir intentándolo, pero al final, Estados Unidos va a fracasar. Y eso solo va a causar un daño aún mayor a la economía global y a la economía estadounidense. Y Estados Unidos tiene mucho más que perder que Irán. Así que Irán, sin duda, esperará más que Estados Unidos, por muy difíciles que se pongan las cosas en los próximos meses. Y Hezbollah también esperará más que el régimen israelí, por muy complicadas que se vuelvan las cosas en las próximas semanas y meses. Creo que Netanyahu está en serios problemas. Y como dije antes, pienso que Axios, que no tiene ninguna credibilidad, pero el informe de Axios sobre la conversación telefónica entre Trump y Netanyahu creo que tiene más fondo de lo que parece. Me da la impresión de que quizás se hizo con la intención de debilitar a Netanyahu en las próximas elecciones. Creo que el nuevo informe de NBC News dice que la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos ha elevado al nivel más alto la amenaza de que israelíes estén espiando a funcionarios estadounidenses. ¿Qué era antes? Algo así como el 99,99%, y ahora es el 99,999%. O sea, ¿qué ha cambiado? Quiero decir, creo que... John Kiriakou dijo en algún momento que ya tienen, creo que lo dijo así, que ya tienen el 99% de toda la información de Estados Unidos. Que en realidad hay muy poco que no sepan. Al parecer incluso escuchan las conversaciones telefónicas del presidente. Sí, pero la razón por la que menciono esto es que la guerra no va bien, así que ha empezado el juego de las culpas. ¿Quién tiene la culpa de este desastre que ha ocurrido? ¿Va a ser Benjamin Netanyahu? ¿Va a ser alguien de la administración Trump, como Pete Hegseth o Marco Rubio? No sé a quién van a culpar, porque cuando se está ganando, todos se unen. Pero ahora no es así. Y lo que está pasando, como decías con el caso de Benjamin Netanyahu, creo que él está empezando a darse cuenta de que va a ser considerado responsable
de lo que ha ocurrido en Oriente Medio. Y Donald Trump no va a aceptar la responsabilidad de esta guerra desastrosa, una guerra elegida contra Irán. De nuevo, estoy especulando, pero Hegseth no es importante, ni tampoco Rubio. But Hegseth isn't important, nor is Rubio. These are just, pawns that can be. Son solo, ya sabes, peones que se pueden tirar a la basura. Pero creo que sí. Quiero decir, el régimen israelí es detestado. Lo que Axios atribuye a Trump es precisamente eso, que todo el mundo odia a Israel, al régimen israelí, y que todo el mundo odia a Netanyahu. Así que, si yo fuera sionista, Dios no lo quiera, si fuera una persona monstruosa como un sionista, querría quitar a Netanyahu y poner en su lugar a alguien igual de siniestro y malvado. Porque la oposición a Netanyahu es igual que Netanyahu. Son genocidas. Ellos también quieren que Dahiyya y Beirut sean arrasadas. Ellos también quieren un genocidio en Gaza. Es decir, son lo mismo. Pero si yo fuera sionista en Estados Unidos, estaría muy preocupado por el futuro. Muy preocupado. Porque el mundo me odia. Y el mundo odia mi supremacismo étnico. Because the world hates me, and the world hates my ethno-supremacism. And so what I would do is I would. Así que lo que yo haría sería intentar echarle la culpa a alguien como Netanyahu. Intentaría deshacerme de Netanyahu. Y trataría de sustituirlo por alguien igual de siniestro y malvado, pero fingiendo que no es él. Así los medios occidentales podrían decir colectivamente que esto es un nuevo comienzo, que los excesos, o como quieran llamarlos, porque no pueden decir genocidio, los excesos de Netanyahu y los crímenes cometidos por el controvertido Netanyahu, que su salida del poder es algo positivo, y que demuestra que el pueblo israelí es razonable y no quiere un genocidio. Todo eso son mentiras, pero eso es lo que yo haría. Intentaría que lo apartaran, que perdiera las próximas elecciones y que se formara una coalición sin Netanyahu. And that a coalition is formed without Netanyahu. It could include his current allies with his. Podría incluir a sus aliados actuales, junto con sus oponentes, o elementos dentro de sus aliados y elementos dentro de sus oponentes, o simplemente a sus oponentes, según los resultados. Y entonces intentaría darle un lavado de cara al régimen israelí, y quizá dar marcha atrás en algunos de estos frentes como Gaza o Líbano, y probablemente conservar lo que haya ganado en Siria o algo por el estilo. Así que, de nuevo, esto es pura especulación. Pero si yo fuera, Dios no lo quiera, un sionista, eso es lo que haría. Y creo que todo ya sabes, el informe de NBC o el artículo de Axios, todo eso encaja en este contexto. Algo no va bien en el régimen israelí. Y por supuesto no se trata del sionismo. Pero creo que todo esto contribuye a debilitar a Netanyahu. I think it all helps to weaken Netanyahu. You've mentioned, Professor Maran, that Iran is using the older missiles. Profesor, usted ha mencionado que Irán está utilizando misiles antiguos. Aún así, los ha usado en el reciente ataque contra Kuwait y Bahrein, porque las imágenes que llegan desde Irán muestran que ha empleado un misil MOT, que es un MRBM, es decir, un misil balístico de alcance medio, en lugar de un SRBM, un misil balístico de corto alcance. Forma parte eso del plan. Usar misiles más viejos y menos precisos como respuesta a Estados Unidos, porque no es algo tan importante. Es una especie de respuesta a Estados Unidos. Pero ¿por qué necesitan usar misiles balísticos de alcance medio? ¿Por qué no, si Kuwait está tan cerca de Irán? ¿Por qué hacerlo así? Why not? Because Kuwait is so close to Iran. Why is that? Well, for a number of reasons. One is that they want to. Bueno, por varias razones. Una es que quieren deshacerse de los misiles más antiguos. La segunda es que están poniendo a prueba las defensas aéreas y también sus propios misiles para ver cómo funcionarían frente a esas defensas. Así que todos esos son factores que tienen en cuenta. Para ellos es importante saber de qué capacidades disponen esos regímenes, porque si la guerra vuelve a empezar, Irán va a empezar a golpear a esos regímenes. Usarán distintos tipos de misiles, lanzarán desde diferentes zonas del país, intentarán conservar los misiles más nuevos y gastar los más viejos. No pueden mantener esos misiles para siempre. Y en unos años simplemente dejarán de servir. Así que, durante la guerra, dieron prioridad a esos misiles más antiguos y los usaron en las primeras semanas.
Durante las 2 primeras semanas, básicamente estaban utilizando los viejos. Así que sí, forma parte de su estrategia. La cantidad de misiles iraníes es enorme ahora, tan grande que en algunos lugares ni siquiera tienen espacio para los más antiguos. Y con los drones pasa lo mismo. Y los iraníes tienen ahora muchos más drones que al principio. There is something Visst hablamos. we talk. På tank strängd nu är basis subterrängt. Menares Sturm. Yeah. Before Sí, coming to this, antes de I entrar en wanted to directo, tell you estábamos hablando de we have esto, to talk porque about hay this, gente, because people tenemos que right now hablarlo, talking about Iranians, porque ahora mismo hay you know, personas hablando de reports Irán. showing that Iran Ya is sabes, using algunos informes Pezeshkian dicen que el told presidente our iraní, court Pezeshkian, Pakistan le dijo a su that homólogo en Iran can Pakistán get out of que it Irán va a if salir Iran del can- TNP, escalations happens, que si la Iran situación will- se agrava, Irán va a hacer algún tipo de experimento con una bomba nuclear, una explosión nuclear en Irán, en algún lugar del desierto, para demostrar a Estados Unidos que Irán tiene la capacidad de usar armas nucleares si es atacado con armas nucleares por Israel. And ¿Y cuál es tu interpretación de eso? what is ¿Cómo the ves todo el impact asunto de que Irán busque desarrollar bombas How o do you armas see the nucleares? whole case of Iran pursuing nuclear bombs or pursuing nuclear weapons? Nima, there are some things I know a lot about. Sabes, Nima, hay cosas de las que sé mucho, otras de las que sé un poco y otras de las que sé muy poco. Por ejemplo, en lo que se refiere a la política iraní y a la política exterior de Irán, sé algunas cosas. No pretendo ser un experto. Y cuando se trata de temas militares, como drones o misiles, tengo contactos. Sé un par de cosas sobre las capacidades de misiles de Irán, sobre sus drones, lo general, no los detalles, no quiero saber detalles. No quiero saber nada secreto. Pero en lo que respecta al tema nuclear, no sé nada que sea secreto. I don't know anything that's secret, so I cannot go out and categorically. Así que no puedo salir y hacer ninguna declaración categórica sobre el programa nuclear de Irán basándome en algún conocimiento que tenga, porque no tengo ninguno. Lo que sí puedo decir es que si Irán hubiera querido desarrollar un arma nuclear, la habría desarrollado hace años. No lo digo yo, lo dijo el doctor Karasi. Fue martirizado, por supuesto, durante la guerra. Durante 8 años fue ministro de Asuntos Exteriores del señor Hatami y después se convirtió en asesor de política exterior del líder, uno de los 2 asesores en esa materia, él y el doctor Velayati. Además, dirigió un importante centro de estudios antes de ser martirizado. Dijo que Irán podría, lo dijo en público al menos un par de veces, que Irán podría haber construido un arma nuclear hace mucho, mucho tiempo. Y lo dijo hace unos años, 2 o 3, más o menos. Así que sí, Irán podría desarrollar fácilmente un arma nuclear con sus propias capacidades internas. No es algo difícil para Irán, no es un problema. Y ahora Irán está más avanzado tecnológicamente que hace años. Así que ya sabes, eso no es un problema. Y por supuesto, el programa de Irán. Bueno, hemos visto lo eficaz que ha sido. Derrotaron a Estados Unidos y al régimen israelí en 2 guerras. Ese es un gran problema. So that's not a big issue. La cuestión, y claro, la cuestión es lo que dijo el doctor Larijani, que también fue martirizado en esta guerra. Una persona a la que conocí personalmente y por la que sentía mucho aprecio. Un hombre realmente bueno. Lo mismo ocurría con el doctor Karasi, de quien la gente siempre hablaba muy bien. Pero al doctor Larijani lo conocía más personalmente que al doctor Karasi. El doctor Larijani, antes de convertirse en presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, dijo una vez en televisión que, si no me equivoco, fue hace un par de años, que Irán no tenía intención de desarrollar un arma nuclear. Pero sí, creo que dijo algo así, y quizá el doctor Karasi también dijo algo parecido. Me hago mayor y se me olvidan las cosas. Así que la gente tendrá que comprobarlo. And I forget. So people will have to look this up. But he said something like, if Iran's Pero él dijo algo así como que, si Irán se enfrenta a una amenaza existencial, entonces reconsideraría su postura nuclear.
Yo no veo que Irán esté enfrentando una amenaza existencial en este momento, ¿verdad? Así que eso por un lado. No puedo comentar sobre lo que el funcionario pakistaní dijo a nuestros amigos, porque sé que Larry y Pepe son dos personas muy honestas, analistas muy serios, y que informarían con gran precisión lo que se les dijo. Y estoy seguro de que la persona con la que hablaron debe tener cierta credibilidad o algún estatus en Pakistán, lo que hace que lo tomen en serio. Pero yo no conozco a esa persona, ni sé cuáles son sus motivos para decir eso. Todo lo que puedo decir, y por eso no puedo afirmar que esté equivocado, porque no tengo pruebas, es lo siguiente. Primero, una introducción. Irán, el Ayatollah Khamenei, emitió una fatwa contra las armas nucleares. Iran, Ayatollah Khamenei gave a fatwa against nuclear weapons, and this has a history. Y esto tiene una historia. Su predecesor, el imán Khomeini, el Ayatollah Khomeini, emitió una fatwa contra las armas químicas en una época en la que Occidente le daba a Saddam Hussein armas químicas para usarlas contra los iraníes, matando a muchísima gente y dejando a muchísimos heridos. Y por supuesto, esos regímenes árabes que ahora son cómplices, en aquel entonces financiaron la maquinaria de guerra de Saddam. Ayudaron con el programa de armas químicas y con otros programas similares, además de los medios para lanzar esas armas químicas. En aquel momento, Occidente intentaba impedir que Irán comprara siquiera máscaras de gas. Así que fueron a decirle al imán Khomeini, al Ayatollah Khomeini, que necesitaban desarrollar nuevas armas químicas. Y él dijo que no. Dijo, enfrentad a ese enemigo monstruoso, lo digo así, de cualquier manera que podáis, but now superport deptor with the titanium. In any way you can, but you can't have weapons of mass destruction. You can't have chemical weapons. They're inhumane. No se pueden tener armas químicas, son inhumanas. Así que el Ayatollah Khomeini, su sucesor, el siguiente líder, emitió una fatwa contra las armas nucleares hace muchos años. Y eso sigue vigente. Ahora bien, en la ideología chií hay algunas diferencias con la jurisprudencia suní. En la jurisprudencia chií, o Ittihad, las puertas están abiertas. En el Islam suní, las puertas del Ittihad están cerradas. Llevan cerradas más de 1000 años, pero para los chiíes, las puertas del Ittihad están abiertas. Y eso significa que el tiempo y el lugar son componentes clave en las decisiones que toma el mujtahid, el jurisconsulto, el erudito principal del derecho islámico. Por ejemplo, basándose en su conocimiento, igual que un experto en cualquier otro campo, en su conocimiento del Islam y de la jurisprudencia, tiene que tener en cuenta el factor del tiempo y del lugar. He has to take the factor of time and place into consideration. So his ruling about whatever religious Así que su interpretación de una determinada ley religiosa en Brasil puede ser distinta a la de la India, o a la de Irán, o a la de Sudáfrica, ¿verdad? El lugar tiene un papel importante, el contexto, porque la sociedad en la que viven y las circunstancias también influyen. Lo que era apropiado en el siglo XIX es distinto de lo que lo fue en el siglo XX y distinto de lo que lo es en el siglo XXI. De nuevo, todo se basa en el conocimiento del Islam y de la jurisprudencia, pero esos factores también cuentan. Por eso que las puertas del ijtihad sigan abiertas hace que las interpretaciones sean dinámicas, sin perder la esencia de los valores islámicos. Así que el gobernante de ahora, la persona, el líder actual, es alguien diferente. The Wani Afaki, the leader now, is another person. It is a third leader. Ayatollah. Es el tercer líder, el Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei. También es un jurista islámico, un mujtahid. Puede emitir sus propios dictámenes basándose en el momento, el lugar, su conocimiento del Islam y las circunstancias que, según él, rodean a la nación o al tema que se esté tratando. Puede emitir una fatwa diferente, podría ser distinta de la fatwa del Ayatollah Khamenei. La fatwa del Ayatollah Khamenei sigue vigente, pero él podría tener una diferente, y ahora es el líder, pero no veo ninguna señal de eso. No veo ningún indicio en el ámbito público de que el Estado o el gobierno quieran cambiar de política. Porque hasta ahora, todo lo que he visto a lo largo de los años es al gobierno intentando explicar a la gente que un arma nuclear no es algo bueno y por qué no quieren tener un arma nuclear. Aunque algunos diputados, miembros del Parlamento,
Algunas personas salían, o clérigos, o no sé, otras figuras públicas decían que necesitábamos armas nucleares. El Estado, los altos cargos, los mandos militares, todos ellos se esforzaban en público por decir que no las necesitábamos. Así que antes de la guerra de 12 días, por lo que recuerdo, las encuestas en Irán solían estar más o menos al 50%. La mitad de la gente quería armas nucleares y la otra mitad no. Y eso era claro cuando el Estado o el gobierno decían que no las necesitábamos. Después de la guerra de 12 días, la posición del gobierno no cambió, pero las encuestas que vi después mostraban claramente que la mayoría de los iraníes querían un arma nuclear. Imagino, aunque no he visto encuestas desde que empezó esta guerra, y estoy seguro de que no se ha hecho ninguna. No sé si esa pregunta estaba entre ellas, pero no he visto ningún resultado de encuestas. Imagino que incluso una mayoría, aún mayor de iraníes, cree que necesitamos armas nucleares. Y mi experiencia personal apunta en esa dirección, porque cuando estoy en la calle, comprando, paseando o haciendo cualquier cosa, y la gente se me acerca, normalmente me dicen que necesitamos un arma nuclear. Pero el Estado no ha avanzado en esa dirección en absoluto. No he visto ni una sola señal de que el gobierno, el Estado, las Fuerzas Armadas y, por supuesto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el líder hayan cambiado su postura. Y ahora mismo no veo ningún motivo por el que debieran hacerlo, porque no veo que Irán esté bajo ningún tipo de amenaza existencial, especialmente después de los resultados de esta guerra. Así que no veo por qué Irán necesitaría siquiera detonar un arma nuclear. Quiero decir, ¿cuál sería la necesidad? Con la tecnología que existe hoy, las simulaciones funcionan de forma muy eficaz. No creo que haya motivo para que nadie desperdicie un arma nuclear, si realmente la tiene, en un experimento así. No veo ninguna evidencia de eso, pero sigo prestando atención a Larry Johnson. Es una de las pocas personas a las que vería si tengo muy poco tiempo durante el día y quiero ver a alguien. Es una de las personas que quiero seguir. Y por supuesto, lo mismo ocurre con Pepe. Para mí, ambos son extremadamente creíbles. Y no puedo decir que lo que afirmó esa persona pakistaní sea incorrecto, porque no tengo información directa. Y si no es cierto, eso no afecta ni a Larry Johnson ni a Pepe Escobar. Sí, pero sabemos que en Irán hay debates serios sobre el TNP. ¿Qué sentido tiene el TNP si somos atacados, si la central nuclear de Bushehr es atacada y el enemigo no pone ningún tipo de límite a lo que hace? Sí, pero solo una cosa. Y sé que tú lo sabes, y sé que buena parte de tu audiencia también lo sabe. Si Irán abandona el TNP, lo hace como medida de presión para castigar a Estados Unidos y a Occidente. Eso no significa que Irán vaya a desarrollar un arma nuclear. Lo que sí hará es que sea más difícil entender su programa nuclear. ¿Qué significa eso? Hace poco, creo que fue en Channel 4 News o algo así, alguien dijo, creo que fueron ellos hace un par de semanas, ¿por qué ha producido Irán uranio enriquecido al 60%? Y yo respondí, bueno, hay que recordar la historia. Hay un contexto detrás. Irán firmó un acuerdo nuclear en 2015. Hizo muchas concesiones. Los estadounidenses, bajo Obama, engañaron a Irán. Con Trump, destrozaron el acuerdo. Durante 2 años, Irán siguió cumpliendo con sus compromisos mientras estaba sometido a sanciones de máxima presión, en plena violación del acuerdo. Los europeos y los estadounidenses estaban imponiendo sanciones de máxima presión. Así que después de 2 años, Irán reanudó su programa nuclear. Y para presionar a Occidente y hacer que volviera a la mesa de negociación, ¿qué hizo? Aumentó el nivel de enriquecimiento de uranio hasta el 60%. Lo hizo como medida de presión para obligarles a volver a negociar y conseguir concesiones. Cuando la otra parte te impone sanciones, ¿qué puedes poner tú sobre la mesa para forzarles a levantarlas? Tienes que ofrecer algo. Y una de las cosas que Irán puso sobre la mesa fue precisamente el enriquecimiento de uranio al 60%. Así que, si Irán abandona el TNP, eso no significa que quiera fabricar un arma nuclear,
sino que quiere hacerle la vida más difícil a Occidente. But it wants to make life more difficult for the West. So the smart thing for the West to do is to look. Así que lo más sensato que podría hacer Occidente es aceptar el hecho de que, salvo lo que Kagan, Robert Kagan, y tú me contaste sobre su entrevista hace un par de días, la que me prometiste enviarme el enlace después del programa, no la he visto, pero sí leí su artículo en The Atlantic en la edición mensual, donde decía que Estados Unidos perdió, que hay que aceptar la derrota, aceptar a Irán. Volviendo al libro Camino a Teherán de los Leverett, del que hablo a menudo. Y entonces se podría normalizar, se podría tener una situación diferente. ¿Va a ocurrir eso? No, claro que no. No con este régimen estadounidense, ni con las élites actuales. Pero el mundo cambia. Mira Irán y la Unión Soviética. Tuvimos relaciones terribles. En sus manifestaciones, los iraníes gritaban «Muerte a América» y «Muerte a la Unión Soviética». America and death to the Soviet Union. And of course, it's not literal. No one should take it literally. Y por supuesto, no es literal. Nadie debería tomarlo al pie de la letra. Se refieren al imperio y al imperialismo. Es como cuando se dice mordió el polvo. No significa que comiera tierra. Pero en cualquier caso, antes decían lo mismo sobre la Unión Soviética. Y luego, cuando los soviéticos se retiraron de Afganistán y cambiaron sus políticas, la gente dejó de corear eso en sus manifestaciones. Y claro, más tarde la Unión Soviética se derrumbó y las relaciones con Rusia hoy son infinitamente mejores que entonces. Así que no es que esa hostilidad hacia los verdugos de Irán vaya a durar para siempre, si esos verdugos desaparecen y son reemplazados por gente decente. Podrían existir unas relaciones entre Irán y Estados Unidos como las que hay hoy entre Irán y Rusia, o entre Irán y China. Pero eso es solo una hipótesis. Estamos muy lejos de llegar a eso. That's a hypothetical. We're nowhere close to that. I think one of the points that General Rezai Creo que uno de los puntos que mencionó el general Rezaei en su entrevista en CNN fue que el primer paso serían 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, para que los iraníes, si quieren empezar a mostrar algún tipo de movimiento, vean que Irán recibe la señal de que Estados Unidos va en serio. Para empezar, para iniciar la negociación, para poner en marcha algún tipo de acuerdo, tienen que comenzar con los activos iraníes congelados, que, por cierto, sabemos que son activos iraníes. No son de Estados Unidos. Por supuesto, sabemos que la delegación iraní, el presidente del Parlamento iraní, junto con el ministro de Exteriores y el gobernador del Banco Central de Irán, fueron a Qatar, que formaba parte de este conjunto de activos iraníes congelados. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre eso? frozen Iranian asset. What do we know about that so far? Well, the issue, Nima, is clear. Bueno, Nima, el asunto está claro. Los iraníes dicen, no confiamos en vosotros, sois unos mentirosos. Y lo son. Lo vimos con el acuerdo nuclear, el JCPOA. Obama no es mejor que Trump, solo que Trump es más burdo y repugnante en su comportamiento siniestro. Obama es más sofisticado, más hipócrita, pero él también engañó a Irán. En cada paso del camino, engañó a Irán. Y en todas nuestras relaciones con el régimen de Washington, Estados Unidos os mintió. Siempre, siempre, desde el inicio de la revolución hasta hoy. Así que los iraníes, esta vez dicen, mirad, tenemos el estrecho de Hormuz, ganamos la guerra y no podéis hacer nada al respecto. ¿Queréis un acuerdo? Primero tenéis que cumplir con vuestras obligaciones. Demostrad que vais en serio y nosotros cumpliremos con las nuestras. Es nuestro dinero. Entregadlo. It's our money. Hand it over. You don't hand it over. Si no lo entregas, no hay acuerdo. You want to ¿Quieres un deal? acuerdo? First, stop Primero, killing. deja de matar niños libaneses y sal del Get out país. of the country. ¿Quieres un acuerdo? Demuéstralo. Show us. Pero Irán no va a decir, vale, firmemos y haremos esto, y tú prometes darnos el dinero, prometes dejar de matar niños en Líbano. Claro que no lo harán. Esperarán a que Irán cumpla con sus obligaciones y como siempre seguirán matando niños. Y los medios occidentales, el New York Times, el Washington Post, el Guardian, todos fingirán que es una situación muy complicada en Líbano y que es muy difícil saber quién tiene la culpa. Igual que cuando matan a decenas de miles de niños en Gaza, y en Occidente los medios dicen que es muy difícil determinar quién es responsable, y todo eso. In the West, for Western media. So Iran knows that, Así que Irán sabe que la historia se repetirá
si no negocian de otra manera esta vez. Los iraníes han aprendido de sus errores al tratar con Occidente y dicen, nosotros siempre cumplimos con nuestras obligaciones. Sois vosotros los que no cumplís con las vuestras. ¿Queréis tratar con Irán? Demostrad que vais en serio. Si vais en serio, os prometemos que el estrecho de Hormuz estará abierto. Y todos sabemos que Irán abrirá el estrecho de Hormuz, porque todo el mundo sabe que Irán cumple con sus obligaciones. Todo el mundo lo sabe. Los únicos locos son los sionistas en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Levin. ¿Cómo era su nombre? El sionista grosero. Pompeo y esa gente. ¿Lindsey Graham? No. Bueno, sí, Lindsey Graham. No. Yeah, well, Lindsey Graham, yeah. They say these are liars. Son unos mentirosos. Pueden decir todas las tonterías que quieran, pero cada vez que Irán tuvo un acuerdo, Irán cumplió con sus obligaciones. Demasiado. Irán hizo demasiado. Quiero decir, después de que Estados Unidos con Trump rompiera el acuerdo y los europeos siguieran de hecho las órdenes de Trump e impusieran sanciones de máxima presión, Irán esperó, en la práctica, 2 años. Yo no lo habría hecho. Puede que hicieran lo correcto, pero yo no habría esperado 2 años. Pero eso demuestra que el problema nunca estuvo en Teherán. El problema nunca fue Teherán. Así que, esta vez, los iraníes dicen, tenéis que demostrarnos buena voluntad. Es nuestro dinero. Tenéis que entregarnos nuestro dinero. Y sí, abriremos el estrecho de Hormuz para la mayoría de esos barcos que pertenecen a los países que ayudaron a matar a nuestros hijos. Teniendo en cuenta los dos frentes, uno entre Irán y Estados Unidos en el Golfo Pérsico y el otro entre Israel y Líbano, ¿cuál de los dos es más fuerte, más difícil para que Estados Unidos llegue a un acuerdo? ¿Las exigencias iraníes entre Israel y Hezbolá o las del Golfo Pérsico con el caso del estrecho de Hormuz? ¿Cuál diría usted que es más complicado? Sin duda, Líbano. No doubt, Lebanon. No doubt, Lebanon. Because Sin duda, Líbano. Porque eso es lo que hizo Netanyahu. Quiero decir, primero, tuvimos un alto el fuego después de la guerra. Antes de ir a Islamabad, se había acordado que habría un alto el fuego y que los barcos podrían pasar por el estrecho, un gran número de barcos por el estrecho de Hormuz, y que también habría un alto el fuego en Líbano. Y entonces Netanyahu bombardeó Líbano sin parar. Y Trump dijo después, bueno, Líbano no forma parte del alto el fuego. Y los pakistaníes respondieron, claro que sí, tú mismo lo acordaste. Así que Trump estaba dispuesto, al menos hasta ese momento, a cumplir otros compromisos, pero no en lo que respecta al Líbano. Quería permitir que los israelíes mataran niños, como hacen. Son buenos en eso. Así que los iraníes dijeron que no. Creo que el hecho de que a los sionistas les guste matar niños es un gran problema. Hemos oído Yemen decir que están preparados. Si atacan Dahija, van a formar parte de la respuesta. No dice solo Irán. Nima, el eje de la resistencia va a ser muy distinto en la próxima guerra de lo que fue en la guerra de 39 días. Va a ser muy distinto. Sí. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer como siempre. Gracias por invitarme, Nima. Nima es un placer.